Buenas tardes, estamos aquí con la contadora pública Adriana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a hacer unas preguntas sobre qué es la ética y la moral en el ámbito profesional. Como primera pregunta tenemos, desde tu postura como profesional, ¿qué es y cómo desarrolla la ética y la moral? ¿Qué es la ética y la moral en el ámbito profesional? La ética es tener claro hasta qué punto voy en mi profesión sin violar las normas, tanto para la empresa personal y laboralmente. La moral es hasta dónde puedo llegar también con ciertos principios que puedan violar el funcionamiento de la empresa o de mi vida. Ok, bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿crees que tener principios y bases morales son aspectos importantes en un profesional? Sí, totalmente. Quien no tenga ni ética ni moral, obviamente va a ser una persona que fácilmente puede caer en riesgos laborales que afectarán no solamente la vida personal, sino la vida general de una empresa o de unos empleados. Ok. ¿Qué aspectos puede generar en la sociedad un profesional que no aplica la ética y la moral? Uy, ¿qué aspectos? Eh, Pueden ser muchos, cito algunos como lastimosamente estamos en un nivel social donde los principios obviamente no se dan y por eso vemos situaciones como falsedad en documentos, fácilmente se pueden dar. Podemos ver también estafas que suelen suceder. Podemos ver malos manejos, robos y situaciones así, donde afectarán obviamente la labor. Bueno, en estos momentos lo que vamos a hacer es que nos cuentes una anécdota que te haya pasado a ti evidenciando la ética y la moral en frente a un problema o alguna circunstancia. Ok, perfecto. En uno de los sitios donde estuve algún día trabajando, era una empresa dedicada a las ventas y tenía buen volumen de ventas, pero no era una empresa de un solo dueño, eran cuatro socios. Y en algún momento alguno de los socios vino a mí a pedirme que si le podía colaborar con algo personal y pues obviamente uno accede porque pues tiene que estar pendiente de sus cuatro jefes. Sin saberlo, el señor quería hacer algo, digámoslo así, que afectaba precisamente lo que estamos hablando de la ética y la moral, donde me decía que él quería hacer, que si le podía colaborar con el hecho de maquillar, mover o de la manera que yo pudiera mirar para que las ganancias no se reflejaran todas, sino que una parte de esas ganancias se le pudieran dar a él sin que los otros socios se enteraran. Obviamente, desde el punto de vista laboral mío, pues no accedí a tal situación y le dije que pues que tampoco iba a ir a hablar con ninguno de los socios, pero pues que conmigo no podía contar para esa serie de favores. Ok, bueno, terrible situación. Bueno, como última pregunta y ya para finalizar, ¿cómo un ser consciente y como un profesional, de qué manera decidió actuar frente a esta situación, teniendo en cuenta que pues uno de los socios te pide que maquilles las cifras? ¿Y cuál es tu primer pensamiento? Y Bueno, es un poco chornosa la situación. Sí se siente uno como entre la espada y la pared porque puede uno, o llegué a pensar que si no le digo, si le digo no, después me coge entre ojos. Pueda que hay situaciones donde hasta le pierdo uno el trabajo. Pero ante todo, yo como persona tengo que ser imparcial, y más un área contable que es tan delicada, tengo que ser imparcial y mirar no solamente el bien mío, sino también el de la empresa a la cual yo estoy perteneciendo. Uno tiene que tener amor por lo que hace, pasión por lo que hace. Si no se tiene, pues fácilmente puede caer uno en estas situaciones y acceder. Obviamente te van a decir, yo le doy la mermelada que tan comúnmente suena en el ámbito político. Entonces uno tiene que mirar esa ética
laboral hasta dónde me permite llegar, porque eso es la ética, el límite de lo bueno a lo que puede llegar a ser malo. Y obviamente las normas contables llegan a un límite también donde no nos permiten hacer ciertas cosas porque la norma contable exige unas y está en riesgo la tarjeta profesional, que es lo más delicado. En la parte de la moral, obviamente la educación en casa es base para una moral general, porque la moral no es simplemente laboral. La moral lleva la vida entera de una persona y eso es lo que lo hace a uno ser profesional, tener valores y principios. Entonces, la sociedad hoy en día no tiene eso. La sociedad en busca de un beneficio o de una, digámoslo así, un bienestar personal y vivir rico, no le importa pasar límites. Entonces, queda en juego el nombre y la reputación de quien pueda llegar a ejercer. Pasan muchas cosas a veces en ciertas empresas y lo hacen lastimosamente muchos profesionales, colegas, se prestan a eso, pero es importantísimo que definitivamente los profesionales y quienes estén estudiando sus carreras aprendan a que la ética y la moral son base para un futuro, no de pronto hablemoslo maravilloso en cuestión económica, pero sí un futuro estable en su profesión, porque quien logra discernir qué es la ética y la moral en su profesión podrá tener una estabilidad laboral, cosa que otros que puedan llegar a cometer esos errores no lo van a tener. Ok, bueno, muchas gracias por esta entrevista. Okay, Esteban, que tengas un feliz día. Gracias, igualmente a todos. Bueno, se pudo comprobar lo que se quería explicar en un principio, lo cual es cómo un profesional debe ser caracterizado por su honradez, sus principios, su ética y su moral. Sin ellos no es nada. Como esta entrevista 1 viene afirma la abogada Lorena, un profesional puede tener títulos, diplomas y demás, pero el punto clave como persona y como un ser profesional es su aplicación dentro de la ética y la moral. La ética y la moral se pueden ver limitadas o condicionadas por temas como también lo mencionamos en la primera entrevista, temas externos como la corrupción, el peligro de la vida propia, y a través de esto o mediante esto se quería explicar cómo un profesional tiene la gran capacidad y responsabilidad de manipular, entender y aplicar su moral y su ética a como lo considera correcto. La ética viene de cada persona, como bien se sabe. La abogada y la contadora están muy propicias a poder cambiar sus conceptos y sus acciones. Sin embargo, tienen la voluntad y la sensatez para poder generar unos cambios y unas actividades laborales muy precisas y muy cumplidas en cuanto al tema de honradez y el tema de la verdad. Ambas con la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, tomando lo malo como aquello que también es hombre y lo bueno como que aquello que lo logre avanzar o lanzar al punto más alto de la ética y la moral. Con ese punto se puede aclarar de que la persona puede, entre ambas, puede elegir y puede accionar, pero ahí se puede calificar o tomar como medida qué tan profesional es, qué tan ser humano es, cómo aplica esos términos y conforme a esto, cómo desarrolla un ámbito laboral correcto y adecuado. La ética y la moral, en términos muy complejos porque son subjetivos, el tema que tiene un concepto muy definido, sin embargo, lo que para una ética de un ser humano es algo diferente, para es algo también es algo muy diferente. Como tal vez para el abogado es como ser muy justa y demás, para otros abogados externos puede ser algo como muy dinámico el tema de que es correcto aceptar sobornos y cosas de contra la verdad. Pero tenemos dos casos que son muy puntuales en temas de la claridad de la ética. Ambos son muy puntuales, dan al punto exacto de que la verdad como base de todo principios y ética y moral son la base fundamental de todo personaje y de todo profesional básicamente. Podemos observar que
Al gestionar de manera adecuada esto, se desarrolla un mecanismo más tras proceso muy adecuado. Para finalizar, se puede comprobar y se puede confirmar de que el desarrollo de ambos términos es fundamental siempre y cuando se maneja de manera correcta. O hasta el momento se haga de manera incorrecta, en cualquier medida afecta su ser, su ética, su moral y correspondientemente afecta su exterior. Así todo por hoy, espero saber el tema un poco comprendido y lo que se quería mostrar. Muchas gracias por su atención y su tiempo.